Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Andrea Bussoletti, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos hablará de un importantísimo tema el día de hoy. Previamente, bueno, a nombre del Colegio de Jalisco, darles la más cordial de la bienvenida, tanto a nuestro investigador invitado, un amigo, y también especialista en la temática de los partidos políticos, y voy a permitir leer una breve semblanza curricular sobre su trayectoria. El doctor Andrea Bussoletti es doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia, ganador del premio Firenze University Press en 2014, profesor en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Eh, Es coordinador de la línea de investigación sobre partidos políticos del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara e integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Su trabajo de investigación se concentra principalmente en el estudio de los partidos políticos, sus evoluciones organizativas y sus relaciones con el sistema institucional. Me voy a permitir dar cuenta de algunas de las últimas publicaciones de las que ha formado parte tanto como autor o coordinador de las obras. En primer lugar, de una que se titula Ensayo sobre el sistema político electoral de Jalisco, algunos problemas, en co-coordinación con la maestra Melissa Mezcua Yepis y editado por la Universidad de Guadalajara. También con ella, el proceso electoral 2021, tendencias nacionales y excepciones locales, editado por Tirano Blanche, MESIP y el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado el texto en el año 2021 el 2018 de Acción Nacional, Ocasión Perdida o Crisis Abierta. Eh, También la excepción jalisciense, comportamiento electoral, sistema de partidos en el proceso electoral de 2018 en Apuntes Electorales, una revista bajo el sello del Instituto Electoral del Estado de México, así como la crisis ruso-ucraniana, un momento de ruptura en la historia mundial, en la revista Vínculos de Sociología, Análisis y Opinión. Me permito, bueno, básicamente darle la bienvenida al doctor Bussoletti, le digo, es muy amplia su trayectoria y pues más bien aprovechar, está muy, déjame decirte, no, mira que con muy buen asistente, un amplio grupo de los que se han inscrito al seminario, y entonces el punto aquí es tratarte y aprovecharte en la medida de lo posible y pues obviamente escuchar la interesante conferencia que nos puedes dar al respecto acerca del sistema de partidos, sobre todo lo que tenga que ver durante el siglo XXI, y planteamos algunos trazos y problemáticas con los cuales, pues obviamente, siempre alrededor de los partidos políticos, siempre mejor que ya sabes, hay severos cuestionamientos, hay crisis, la clase política no goza de las mejores credenciales o también preferencias y agrado de la gente, del ciudadano común, y entonces te escuchamos con muchísima atención para que nos vuelvas a trazar y nos cuentes las problemáticas que hay sobre este interesante tema. Adelante. Buenas tardes, Alberto, doctor Arellano. Muchas gracias a ti y al Colegio de Jalisco por esta invitación. Es un gusto, un honor y también una responsabilidad participar en el seminario Kratos, y pues trataré de hacerlo de la mejor manera y de poner al orden de la discusión temas que puedan generar también un interés, una discusión académica relevante. Voy a compartir en la pantalla de ustedes una presentación que había preparado a tal propósito. La voy a poner en pantalla completa, por lo cual probablemente no los vea, y Alberto, tal vez te pida el favor que si hay, esperemos que no, algún tipo de complicación o problema de audio, de vídeo, lo que sea, pues tú me puedas avisar para que efectivamente todo pueda marchar bien. Al mismo tiempo, cuando sea necesario medir el tiempo, he tratado de preparar una exposición en un tiempo grosso modo de unos 40 minutos, pero igual, si acaso, pues me demoro más,
te pido amablemente que me puedas hacer presente cuánto tiempo nos queda a nuestra disposición. Voy Haré cuenta empezando a con eso. proyectar. Muchísimas gracias. Voy empezando a proyectar y pues el tema, dijimos, es el análisis de los sistemas de partido en el siglo XXI. El doctor Arellano, a la hora de introducir la charla que voy a compartirles, puso ya en la mesa el punto de partida de nuestra discusión. Es decir, se habla con cierta frecuencia, con cierta constancia, de una crisis de los partidos, de una crisis de los sistemas de partido, y todas esas afirmaciones que escuchamos con cierta regularidad y con mucha frecuencia, obviamente no vienen de la nada, no vienen de, digamos así, sin un sustento, porque es muy común, es muy frecuente. Si nosotros leemos la prensa, si nosotros escuchamos en los medios de comunicación, inclusive con nuestras relaciones sociales más cercanas, cuando escuchamos hablar de los partidos políticos, tendencialmente asociamos esa palabra a toda una serie de juicios negativos, despectivos, que van de los más, digamos así, críticos, pero tibios, no nos representan, no trabajan bien, etcétera, etcétera, los más severos, de no sirven para nada, son corruptos, debería haber algo distinto porque los partidos políticos son casi un mal en sí. Ahora, ese tipo de percepción, digamos así, ese experimento, uno podría hacerlo con su propio entorno y quedarse tal vez con la idea que pueda ser solo un grupo, una pequeña realidad, un pequeño entorno que formule ese tipo de juicios y opiniones. En realidad, nosotros vemos que hay constantes mediciones en la opinión pública que confirman cómo el fenómeno de rechazo sea un fenómeno generalizado y con un problema de fondo, es decir, muy frecuentemente de manera, no sé si automática o por lo menos casi instintiva, observamos que el rechazo a los partidos se convierte a fenómenos de rechazos o de desafección hacia la política en sí como actividad o hacia la misma democracia, ese sistema democrático. Esos datos que recabo del informe el año pasado, el Latino Barómetro, muestran un poco esa tendencia a la idea que los partidos funcionan bien. El 77% de los encuestados por Latino Barómetro en la área latinoamericana dicen que no, es decir, casi 4 de cada 5 dicen que los partidos no funcionan. Y paralelamente a eso, también en la opinión sobre la democracia como mejor forma de gobierno, podemos ver va hacia la baja, dando más bien otras respuestas de tipo indiferente o hasta un leve incremento de quienes consideran deseable una respuesta de carácter autoritario. Es esa especie de contagio, dado que los partidos gozan de una imagen negativa, esa imagen negativa se transmite también a la democracia. Ahora, muchos autores, cuando hablan de los partidos, efectivamente, también en la literatura, reafirman esa idea de una crisis. Son los que, retomando algunos ensayos, suelen ser llamadas teorías del declive. Los partidos están en declive porque llevan a cabo sus funciones. Esa definición viene en un texto de Webb que considero muy pertinente. El texto no es un texto, es un texto de hace 20 años, pero aún así sigue manteniendo una vigencia muy impresionante. Llevan funciones electorales, pero de una manera menos satisfactoria que en un pasado, al haberse separado de su electorado y con la presencia de otros actores capaces de recuperar esas funciones que en pasado desempeñaban los mismos partidos. En ese sentido, las teorías del declive mueven un poco todas de la idea que los partidos están dejando a un lado sus funciones de mediadores entre ciudadano y gobierno, y ciudadano e instituciones, y consecuentemente a eso tienen una mayor dificultad a atraer nuevo personal político, nuevos militantes, y a ser relevantes con su oferta política para los electores. Ahora,
Podríamos decir, ahí ya está todo. En realidad, hay del otro lado autores que ponen en discusión ese enfoque y esas teorías. ¿Qué tan es cierto que los partidos están en crisis? Otros, algunos más, algunos menos recientes, dicen, momento, el escenario es distinto. Es cierto que los partidos son desprestigiados, ese punto prácticamente nadie lo pone en discusión. Pero también hay otros elementos que deben ser puestos en la balanza para hacer un diagnóstico de la condición de los partidos políticos. Dice García Pelayo, por más que sean criticados, vivimos en democracias que son estados de partidos, entendiendo con la idea que criticados, rechazados, con mala opinión, pero el juego democrático es un juego que sigue teniendo en los partidos un actor clave, porque son los que permiten fijar las preferencias de los ciudadanos y tener un reflejo en la toma de decisiones. Ese modelo, aún así, se mantiene. Sánchez de Dios también dice que los partidos son organizaciones, por supuesto, imperfectas, que, sin embargo, tienen una capacidad de reducir los costos de transacción en la negociación política y de dar, el autor habla de resolver, cosa que a lo mejor puede generar algunas reacciones no conformes, pero en general son los partidos los que intervienen sobre los problemas de acción colectiva. Montero y Gunther afirman un poco coherentemente con los otros dos autores que acabo de mencionar, que aún así la democracia sigue siendo un poco en esa noción schumpeteriana de democracia mínima, democracia electoral, un juego, una competencia entre partidos donde son esos actores los que son importantes y necesarios para gobernar a las mismas democracias. Como pueden ver, son lecturas que no hacen una evaluación positiva de los partidos en sí, no por lo menos con una connotación moral, pero afirman que los partidos juegan un rol y lo siguen jugando, no obstante toda la percepción. Ahora hay que hacer un paso atrás, es decir, bueno, estamos hablando de partidos, vamos a hablar de sistemas de partidos. Y no me explayaré mucho en ello, pero hay que tener presente que entendemos tanto por partido político como con la noción de sistema de partido. Y ahí, por supuesto, que tenemos que remontar a todos aquellos autores que desde los estudios de licenciatura tenemos que revisar para tener nociones e ideas de lo que entendemos por partido político. Si vamos, digamos, a los orígenes del concepto, una de las primeras formulaciones es la que hace Max Weber en Economía y Sociedad, donde plantea que los partidos son organizaciones de creación libre que utilizan la propaganda y con la finalidad de acceder a los cargos políticos, posiblemente a través de los votos. En realidad, esa definición ameritaría ser ampliada porque si bien es cierto que en nuestros contextos democráticos los partidos se someten a la cuenta de los votos como único criterio, en realidad, históricamente, ha habido partidos que han buscado otros caminos para llegar a los mismos cargos públicos. Pensemos a los partidos de carácter marxista revolucionario, también algunas fuerzas de derecha fascista en el siglo XX. Los otros grandes autores que constantemente se suelen mencionar a la hora de definir los partidos políticos son Maurice Duverger, en su obra que tiene ese mismo título, Los partidos políticos, y que tiene la aportación de definir una tipología de partido. Ese punto va a ser clave, desde mi punto de vista, a lo largo de nuestra exposición. Porque Duverger hace hincapié en particular en el hecho que en el siglo XX los partidos se convierten en un sistema que aglutina militantes y que se rige sobre una ideología de la entera organización. Es la Duverger que de hecho derivamos la definición de partido ideológico de masa. Y esa definición va a ser un elemento importante con el cual nos tendremos que medir a lo largo de nuestra exposición. Otros autores que ameritan ser mencionados, Lipset y Roccan, no tanto definen el partido en sí, pero traen una teoría sobre el origen de los partidos políticos.
afirmando que los partidos se conforman alrededor de líneas de fracturas que están desde antes en la sociedad y que los partidos canalizan hacia las instituciones. La fractura entre capital y trabajo, la fractura entre ciudad y campo, entre centro y periferia, son fracturas reales en cualquier sociedad contemporánea, dicen los autores, y de ahí derivan partidos de representación de los intereses agrarios, partidos de representación de intereses urbanos, partidos obreros, partidos de representativos de intereses empresariales, etc. Sartori también en su texto Partidos y sistemas de partidos hace toda una premisa muy valiosa sobre el estudio de los partidos, haciendo hincapié que el partido se mueve sobre una aparente ambigüedad o contradicción, que en realidad es parte de su misma esencia. Un partido es una parte, de ahí hasta viene la palabra, es decir, es una organización que de por sí reúne intereses, identidades, grupos, que pero no son la totalidad de una población, de un estado, de una sociedad. Sin embargo, es una parte que anhela convertirse en un todo. Y ese convertirse en un todo se traduce en la voluntad de controlar el Estado y sus instituciones. Ya un poco con esas ideas tenemos una base de entrada para comprender a qué nos referimos cuando estamos hablando de partidos. Cuando hablamos de sistemas de partidos, aquí otra vez entra una vez más en juego el diálogo entre dos figuras medulares de la ciencia política del siglo XX, es decir, Maurice Duverger y Giovanni Sartori, que, digamos así, la definición como la solemos aplicar en la actualidad de sistemas de partidos, tendemos a retomarla de Sartori, con la idea de que un sistema de partidos es el resultado de interacciones entre los partidos, es decir, entre el partido A, el partido B y C, que tienen presencia dentro de las instituciones de un país, pero al mismo tiempo la interacción que esos mismos partidos tienen con las instituciones, gobierno, asambleas representativas y con la sociedad, lo que está fuera del palacio del poder, para retomar esa imagen clásica, digamos así, asociada a los fenómenos políticos. Cuando hablamos de categorías de sistemas políticos, es decir, bueno, los sistemas de partidos pueden ser diferentes, una primera formulación la da Duverger, tomando un elemento muy intuitivo, pero todavía muy útil, tanto es que todavía nos seguimos guiando por ese criterio, es decir, la cuenta del número de partidos que tienen espacio en las instituciones o que pueden acceder al gobierno. Por lo tanto, hay sistemas de partido único donde hay una sola formación política. Pensemos en el siglo XX, el Partido Comunista en la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino, lo que fue el Partido Nazi en Alemania, el Partido Fascista Italiano, la Falange Española. Todos sistemas donde había una sola organización política. Luego, los sistemas de carácter bipartidista, donde los partidos que están en el juego son dos. El ejemplo tradicional y clásico, que muchas veces sale como referencia, es el norteamericano de Estados Unidos. O los sistemas multipartidistas, donde tres o más formaciones políticas juegan un rol relevante en ese sistema de relaciones. Sartori hace una reflexión, no desecha por completo, pese a criticarlo, el criterio numérico introducido por Duverger, pero lo amplía integrando otros aspectos, en particular elementos como la polarización, es decir, la distancia que hay ideológica entre las fuerzas políticas, en particular entre las dos principales, y la competitividad electoral, es decir, la estructura del juego, moviendo de la idea que la democracia es un juego, una competencia, también la estructura concreta del juego define la naturaleza de los sistemas de partido. Y de esas dos consideraciones, Sartori amplía la categorización, es tanto que hablamos de sistema. Sartori es muy apreciado en México por haber dado formalización a la ciencia política, aquella categoría de partido hegemónico acuñada en los años 60 en realidad, pero que todavía hoy a distancia de 60 años seguimos usando
como un metro para medir la vida política mexicana. Pero no es la única. El sistema de partido hegemónico, de partido predominante, distintas formas de bipartidismo y multipartidismo según sean polarizadas o moderadas. El punto es, nosotros venimos de una literatura que nos define los partidos en esa forma y también ha construido una serie de categorías alrededor de esos conceptos. Otra gran aportación del siglo XX, en particular de las últimas décadas, es haber tratado de operativizar esas nociones que acabamos de describir a través de su definición. Y por lo tanto, hay toda una serie de instrumentos de carácter cuantitativo que tienen una finalidad de comprender la naturaleza de los sistemas de partidos. No olvidemos que la ciencia política en el siglo XX, después del impulso de David Easton, ha tratado de enfocarse hacia un modelo, hacia modelos cuantitativos, hacia fórmulas, hacia la implementación de métodos estadísticos para comprender la realidad. Y también en el análisis y el estudio del sistema de partidos nosotros encontramos algunos indicadores clásicos. Probablemente yo estoy consciente que ese fragmento en particular de mi exposición es muy vinculado, digamos así, a una didáctica, a una clase tradicional, pero es muy importante que quien viene de una formación de estudios políticos pueda ubicar por lo menos los indicadores más implementados a la hora de interpretar los sistemas de partidos. Los más comunes son el NEP, número efectivo de partidos, el margen de victoria y la volatilidad electoral. A continuación, tratando de no dispersarme demasiado en ese punto, pero quiero también dar una vista panorámica sobre esos indicadores y sobre las aportaciones que nos dan y que nos siguen dando hacia el estudio de los partidos. El número efectivo de partidos concretamente es una medición que se basa sobre un índice de RAE calculado de manera específica, pero más allá de la fórmula estrictamente matemática implementada para ello, el número efectivo de partidos concretamente busca discriminar, busca establecer cuáles son los partidos que realmente cuentan dentro del sistema político, porque, ojo, uno podría decir, bueno, pues en México hay 7 partidos representados en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y Senado, y por lo tanto esos son los 7 relevantes. En realidad, la relevancia de un partido político no se mide solo en el hecho de qué tanto está representado, sino del peso ponderado específico en comparación con los demás actores. Y en otros países donde, por ejemplo, no vigen umbrales para el acceso a la representación, es posible que en asambleas de 400 o 500 representantes tenga representación partidos con 1 o 2. Eso nos lleva a decir que hay 20 partidos realmente relevantes, supongamos, en un país. El NEP nos permite hacer ese tipo de separación, los que realmente pesan y influyen en las dinámicas políticas y los que aún teniendo espacio se quedan fuera. De ahí relevamos que el NEP mide en cierta medida la fragmentación y la pluralidad del sistema de partidos. Hay distintas fórmulas. De hecho, el NEP es el indicador que también implica más variedad, porque hay quien se limita al cálculo del número efectivo de partidos parlamentarios, solo sobre la representación en las asambleas. Hay quien lo calcula sobre los votos, llamándose el número NEP electoral. Hay la fórmula del Laxo, que es la fórmula clásica, que es la que más se implementa, y la fórmula de Juan Molinar, de hecho mexicano, que para algunos autores es tal vez más pertinente para analizar países que vienen de un antecedente autoritario. Son todas variaciones sobre la misma idea general. Y el NEP también está enfocado a que sus valores nos digan algo. Más estamos cerca del 1, más estamos en un escenario monopartidista. Alrededor del 2, tanto en valores entre el 1.5 y el 2.5, podemos hablar de sistemas de carácter bipartidista. Y multipartidismo hacia arriba, aunque también ahí podrán entender, no es lo mismo un valor del NEP alrededor del 2.5, 2.6, un valor del NEP que esté por encima de los 4 partidos efectivos.
Entonces, el NEP nos da una idea de la pluralidad del sistema de partidos. El margen de victoria es otro instrumento, es en términos prácticos, es el saldo, la diferencia de votos, de porcentaje de votos entre el primero y el segundo lugar. Entonces, es una medición de la competitividad de la elección. Podrán entender, si una elección se da con un partido político que obtiene siendo primer partido, que obtiene el 40% de los votos, eso es ilustrativo, pero no es lo mismo que un partido gane una elección general con el 40% de los votos sobre un segundo partido que obtiene digamos así, el 38% de los sufragios, contra un escenario donde el mismo partido gana con el 40% sobre un segundo que obtiene el 25%. Esa distancia es algo que permite dar un poco la idea. Más alto es el margen, más tenemos un escenario de partido predominante o, si aún se hace más amplio, ejemplo. La concentración de votos es un indicador que trabaja sobre esencialmente los mismos datos, el dato del partido más votado y del segundo lugar. Sin embargo, hace una operación opuesta. Es decir, en lugar de restarlos, los suma. ¿Qué nos dice juntar el porcentaje de votos del primer partido con el segundo partido? Esencialmente nos revela, un poco como en el caso del NEP, la pluralidad, el efectivo pluralismo de un sistema de partidos. Traten de imaginar, si en una elección hay los dos escenarios que les comentaba antes. En un escenario, el partido A tiene el 40%, el partido B tiene el 38%, significa que juntos suman el 78% de los votos y, en otras palabras, 4 de cada 5 electores votan por las dos opciones más rentables electoralmente. En ese aspecto, nosotros tendemos a identificar que pues hay una tendencia a un sistema bipartidista. Al contrario, si hay el partido que tiene el 40% que gana, pero el segundo partido está en el 20%, está aproximándose al 60%, significa que un 40% de votos se va hacia otras formaciones. Y eso tiende a decirnos que hay un escenario más plural. Si nosotros tenemos una alta concentración de votos y un alto margen de victoria, significa realmente que en realidad esa suma es alta porque el partido ganador tiene una enorme ventaja sobre todos los demás. Ahí otra vez nos vuelve a decir, recordar un poco un escenario de partido hegemónico o predominante. Autoubicación ideológica es otro indicador, es un indicador hasta mucho más sencillo de procesar, hasta por la estadística y los cálculos que conlleva, porque es algo que en un esquema muy intuitivo hace una escala que va, algunos autores la ponen a partir del 1, otros a partir del 0, más frecuentemente a partir del 1, al 10, donde el 1 es extrema izquierda, 10 es extrema derecha, y se pregunta a militantes, dirigentes, votantes, ¿dónde se ubican ellos? Normalmente ese tipo de ejercicio se hace dentro de actividades de partidos, pero también pueden darse fuera de casillas, casillas, en encuestas de salida, cruzando, bueno, tú dónde te ubicas y luego por cuál partido, por cuál fuerza política has indicado tu preferencia. Esos valores se revelan una especie de proxy a la polarización ideológica, es decir, una vez que se revela la autoubicación en promedio de los partidos políticos y luego se comparan entre ellos, cuanto más será grande la distancia entre los partidos principales, más tendríamos un partido polarizado, perdón, un sistema de partidos polarizado y inestable. Y el último en ese, insisto, resumen un poco didáctico, me perdonarán, de los indicadores de sistemas de partido es el indicador de la volatilidad. La volatilidad es un indicador que en tiempos recientes, después de esa diapositiva, de hecho les mostraré
a tal propósito una tabla, pero hay muchas gráficas que se encuentran en muchos textos. Es un indicador que en tiempo reciente ha adquirido mucho interés por parte de los politólogos, no solo mexicanos, pero por supuesto también nacionales. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es también ahí en cuanto a fórmula, en cuanto a cómo se recaba, es en realidad la diferencia que hay de votos de cada partido individualmente en dos procesos electorales consecutivos. Por lo tanto, el resto. Cuando la calculamos a nivel sistemático, porque la volatilidad se puede calcular tanto individualmente como del entero sistema de partidos, cuando lo calculamos a nivel total, simplemente recabamos los valores absolutos de todas esas restas, los sumamos y los dividimos entre dos. Eso que nos dice, cuanto más alta es la volatilidad, digamos que es un valor que de manera inversa nos muestra la estabilidad del sistema de partidos, o si lo quieren decir de otra manera, la volatilidad es directamente proporcional a la inestabilidad del sistema. Por lo tanto, si la volatilidad es alta, significa que una gran cantidad de electores ha decidido en un plazo corto, en un plazo breve de 3 años o 4 o 5, pero en comparación con la elección reciente de la misma tipología del mismo cargo, ha decidido de asignar, otorgar su preferencia a otra fuerza política. Cuando las cantidades son muy altas, indican que ese cambio de preferencia ya no atiende a una dinámica meramente individual, sino que es indicativa de un proceso, de un fermento dentro del mismo electorado. Al mismo tiempo, una baja volatilidad significa que hay fuertes lealtades de los electores hacia partidos y organizaciones políticas preexistentes. Como les decía, volatilidad como medidor de la estabilidad o menos de un sistema de partidos. Muchos han escrito, aquí está una tabla recabada de un texto de Juan Reyes del Campillo, también Oniel Díaz Jiménez y León Ganatios en una obra que redactaron en conjunto, y otros autores han hecho mucho énfasis en el hecho que las elecciones de 2018 registraron el nivel más alto de volatilidad de México a partir de la transición democrática. Y aquí pueden ver esos valores en la tabla que muestran cómo en 2018 por primera vez se llega a un valor del 28 y más por ciento de volatilidad, cuando si nosotros cruzamos anteriormente las elecciones de 1988, que son las elecciones de la aparición del Frente Democrático Nacional y de la ruptura al interior del PRI, es decir, que también fueron atravesados por una profundo quiebre al interior del sistema de partido, muestra un valor del 18%. Y de ahí en adelante, ese valor nunca rebasa la barrera del 20%, hasta con algunos casos ilustrativos, como en el año 2003 y como en el año 2012, de valores por debajo del 10%. Lo que, insisto, según la lógica por la cual son formulados esos indicadores, nos estarían hablando de una buena estabilidad, de una tendencia a la estabilidad del sistema de partidos. Ahora, nosotros tenemos una contradicción en todo eso. Y es, digamos así, la parte un poquito más original, por supuesto, porque hasta aquí hemos estado viendo autores y referencias de la exposición que les voy a compartir. Les puse la máquina para la máquina de escribir porque esa imagen tiene un sentido, lo puede querer recuperar un poquito más adelante. El punto cuál es, todos esos indicadores tienen una utilidad, describen el sistema de partidos, pero tal vez en parte hace excepción la volatilidad, por lo que dijimos, porque mide estabilidad o menos, pero en realidad todos los demás indicadores se siguen midiendo, se siguen presentando en artículos, en estudios académicos, pero de por sí no dan una respuesta a la pregunta inicial, ¿los partidos están en crisis o no? Entonces,
lo que vemos, en particular en los procesos electorales más recientes a lo largo del mundo, porque el incremento de la volatilidad no es un fenómeno exquisitamente mexicano, lo tendemos a observar en muchas democracias a lo largo del mundo, nosotros vemos que a lo mejor hay un cambio muy espectacular de las preferencias electorales, pero a la hora de calcular el NEP o a la hora de calcular la autoubicación y no autorización, hay un error de redacción de lo cual me disculpo con ustedes, en realidad los resultados no varían. Y por lo tanto, el NEP mexicano en 2018 es un poco más bajo que el NEP del 2012, pero tampoco marca una desviación tan espectacular que permitiría notar a través de ese indicador un cambio profundo dentro de la vida política. Ahora, si esos indicadores no sirven, o por lo menos, cuidado, sirven, pero no atienden la pregunta, ¿dónde está el origen de esa contradicción? Los tenemos para analizar los sistemas de partidos, pero no responden a la pregunta que más nos interesa. ¿Se recuerdan la imagen de la máquina de escribir? En realidad, mi hipótesis, mi intento de respuesta a esa pregunta está en el hecho que todos los indicadores que acabamos de ver están diseñados sobre un modelo organizativo, sobre el modelo del partido ideológico de masa. Y es el modelo del partido ideológico de masa en el planteamiento duvergeriano. Es una organización estable, es una organización duradera, que se perpetúa en el tiempo y que por lo tanto pues tiende a convertirse como un elemento fijo de la vida política. Esa continuidad, ese elemento fijo, nosotros lo que estamos viendo venir menos. La imagen de la máquina de escribir la puse porque traté de hacer una especie de analogía. El partido de masa, como la máquina de escribir, en su momento representó el futuro, representó una novedad, representó una forma más moderna, la máquina de escribir para redactar documentos, porque redactarlos de manera manual es, por supuesto, mucho más complejo y tardado. Los partidos políticos de organizar, canalizar demandas hacia las instituciones. Pero ahora, como con mucha probabilidad, aunque la máquina para escribir sigue teniendo la función de redactar documentos, preferimos otros instrumentos como una computadora, porque si la computadora te equivocas puedes borrar, puedes editar, puedes hacer toda una serie de acciones que con la máquina de escribir no puedes hacer. También cuando hablamos de partidos políticos, en realidad los partidos ideológicos de masa pues son análogamente a la máquina de escribir, un modelo que ya no tiene esa característica de vanguardia y novedad, que ha representado una fase histórica relativamente cercana a nosotros, pero que eso sí están en crisis por elementos exteriores. ¿Cuáles son los factores de la crisis? Otra vez, insisto, no de los partidos ideológicos de masa. El punto es que en el siglo XX subieron los niveles educativos de la población, hay una mayor movilización cognitiva, los ciudadanos se consideran capaces de tomar decisiones sin tener que ligarse a los deberes y obligaciones que implicaría una militancia partidista y por lo tanto, pues no hay tanta necesidad. Otros autores como Panebianco, como Scarro, también hacen hincapié en el hecho que en el siglo XX los partidos eran hasta agencias que daban una capacidad de organizar el tiempo libre, el espacio no exquisitamente laboral y familiar. Y ahora, pues nosotros objetivamente, si pensamos a nuestro tiempo libre, mujeres y hombres del siglo XXI, difícilmente pensamos al partido político como un medio para pues llenar de sentido y de actividades a nuestro tiempo libre. Los partidos de masa, así pensados, así organizados, sí están en crisis. Los partidos tucur, los partidos en general, no. Al contrario, la crisis del partido ideológico de masa ha dado espacio a nuevos modelos organizativos. Aquí no se alcanza a ver particularmente, pero Scarrow hasta llega a decir, mientras en pasado, cuando se piensa en el involucramiento dentro de un partido, hay o eres votante, o eres militante, o eres simpatizante, pero hay una jerarquía, una especie de pirámide. Ella habla de un modelo de átomo de Bohr.
Cuando nosotros vemos cómo las personas interactúan con los partidos hoy, hay personas que a lo mejor votan por un partido, hay personas que a lo mejor siguen un partido de redes sociales, pero eso no significa que lo voten. Hay militantes tradicionales, hay opinadores orgánicos a los partidos. El punto es, hasta en la manera en que los individuos se relacionan con los partidos, los esquemas de involucramiento han cambiado. Y eso se traduce en el proliferar en la literatura del siglo XX de una gran cantidad de modelos de partido. En 1966, un texto que fue pionero en ese sentido, Otto Kirchheimer introdujo una noción de partido quechua, el partido atrapa todo, atrapa a todos. En ese aspecto, eh, Peter Meyer y Richard Katz, en un texto de fin de siglo, introdujeron una noción más, digamos así, que recupera un poco de la esencia del quechua party, pero la perfecciona, que es el partido K. Ameritaría de por sí una explicación aparte, pero el punto es el partido cártel es un partido menos ideológico que se enfoca a la competencia electoral, que como un cártel en el sentido de los cárteles comerciales, pues trata de impedir el acceso a nuevas formas políticas, organizaciones para repartirse con los que están dentro de las instituciones, para repartirse tanto el acceso a los cargos públicos como el acceso, elemento fundamental que antes no había, a recurso, dinero público. En la segunda mitad del siglo XX los partidos tienden a ser reconocidos hasta con sistemas de financiación pública hacia sus actividades y el partido cártel vive principalmente de la financiación pública y sobre esa pues se relaciona con los demás. De esa definición vienen otras formas que no son, digamos así, hegemónicas en el sentido que el modelo principal, pero algunos autores como Kenneth Carty han hablado de partidos franquicia, es decir, de etiquetas que luego se ponen a disposición de élites y de grupos locales, hasta para darle contenidos muy distintos. Partidos personales, donde hay un individuo que prácticamente de manera empresarial y jerárquica controla toda la organización partidista. Partidos digitales o ciberpartidos, es decir, que nacen desde los mecanismos que pone a disposición el Internet y las redes sociales, para a partir de ahí conformar organizaciones y mecanismos de toma de decisión. Un texto también de Oscar Mazzoleni ha hablado de partidos sin miembros en un afán un poco provocativo, porque también es cierto que no, en México, por ejemplo, la afiliación es un requerimiento legal para los partidos. En países donde ese requerimiento no existe, se puede llegar hasta la paradoja de un partido que existe como organización, pero que no instituye ningún mecanismo de formación de militancia hasta el punto de ser una especie de empresa privada dedicada a la actividad de conseguir los votos. Para tratar de llegar a una conclusión sobre el tema de los sistemas de partidos y de no abusar del tiempo. Toda esa conclusión nos lleva a decir, bueno, nosotros tenemos esencialmente un problema de fondo, es decir, aunque la ciencia política ha llegado a proveer toda una serie de nuevas definiciones de qué son los partidos, seguimos usando para la interpretación de los sistemas de partidos a instrumentos válidos, pero que han sido designados sobre un escenario de continuidad de partidos ideológicos de masa. Por lo tanto, como se dice, no hay que tirar el niño con el agua sucia. Indicadores como el NEP, indicadores como margen de victoria o concentración, y hay muchos más, no he hablado del índice de Gallagher, no he hablado de los índices de poder, insisto, porque si no, nunca llegamos a una conclusión. El punto es, todos esos indicadores siguen siendo útiles, pero si los hacemos, si lo llevamos en estudios de carácter coyuntural o sobre unidades individuales, pero digamos un poco desligándolo de la dimensión diacrónica y temporal. Por lo tanto, es por supuesto que tener el valor del NEP o de la competitividad en, por ejemplo, el proceso electoral que viene en 2024 nos va a permitir hacer una fotografía
del proceso electoral mexicano. Sin embargo, y es lo que a manera de reflexión y de una agenda de investigación que desde mi punto de vista amerita ser llevada a trabajar e implementada, hay actualmente la necesidad de ampliar las técnicas y las metodologías tomando en cuenta otros aspectos que los instrumentos clásicos no miden. Por ejemplo, viendo que hay una tendencia a aparición de nuevos partidos, desaparición de partidos preexistentes, pues cuando nosotros analizamos un sistema, algo que podría ser muy útil es ver los años de vida de los partidos que existen y que tienen representación, el promedio de esa edad y la distancia entre los más longevos y más recientes como un indicador, por ejemplo, de la también estabilidad y renovación de los partidos políticos. Son todas ideas, podrán darse cuenta que están más en un planteamiento general que aterrizadas. Y acá sí voy a concluir, falta esa una siguiente diapositiva también para dejar espacio luego a la interacción y discusión. O siempre con un criterio de carácter temporal para hablar del sistema. ¿Qué tanto tiempo necesita un nuevo partido político para, desde su conformación, a llegar a acceso a cargos de gobierno? Una vez más, pensemos. Podemos pensar en el caso mexicano, por supuesto, Morena. Morena se formaliza como partido en 2014 y en 4 años llega a ejercer una presidencia federal. Algo que probablemente, si ustedes miran retrospectivamente en México y en otros países, en muchos casos, que tarde tan solo 4 años para una nueva organización llegar a el máximo cargo de gobierno nacional, podrán entender, es algo muy poco frecuente. Pero si pensamos a lo que acaba de suceder en Argentina, también en Argentina un partido de recién conformación, La Libertad Avanza, pues en poco tiempo llega a afirmarse como partido más votado a expresar el presidente de la República. Otro aspecto, en la literatura se habla mucho de partidos nuevos y partidos tradicionales. Y yo agrego, harina de mi costal, con toda la conciencia de que a lo mejor se tiene que perfeccionar, también la idea de partidos reciclados, porque a veces tendemos a considerar como nuevos partidos los que en realidad son operaciones de maquillaje de partidos políticos preexistentes. Pero es interesante cómo, pese a que tenemos esas categorías, no tenemos instrumentos de esos tipos cuantitativos para analizar cuántos son los tradicionales, cuántos son los nuevos, cuántos son los reciclados y qué tan nuevos son los nuevos y así diciendo. O otros puntos en términos de sistemas. ¿Qué tanto hay o menos tendencia a conformar alianzas en los procesos electorales? ¿Cómo funcionan las coaliciones? Otra vez, México por el manifestarse en las colisiones en elecciones recientes. Pensemos los que son las colisiones en países como Perú, en países como Argentina. Pensemos también que en otros países sigue sin haber fenómenos de colisiones de partidos. Y no tenemos como tal instrumentos que nos permitan analizar esa dimensión del fenómeno político. Otros aspectos que a lo mejor son más amplios. ¿Qué tan rentable es económicamente un partido político y qué tan rentable es económicamente el sistema de partidos políticos? Porque el punto es, si nosotros lo pensamos, sobre las empresas y sobre el sistema económico, se hacen mediciones para ver qué tanto es rentable una empresa o qué tanto es sólido el sistema económico entre la relación entre lo que se gasta y los resultados obtenidos. Ver si se puede también generar indicadores que midan la rentabilidad económica, no solo cuánto cuesta de por sí, sino la proporción entre cuánto cuesta y qué resultados da y cómo se medirían esos supuestos resultados. Y por último, no en orden de importancia, sino en orden de exposición para cerrar, qué tanto los partidos son realmente individualmente y a nivel sistémico, qué tanto aceptan o menos los principios democráticos, tanto en su discurso, y ahí probablemente podrán decir, pues es una banalidad, todos los partidos van a decir que aceptan la democracia, pero cuidado, luego en los matices, en los discursos, en las propuestas de política pública, pues a veces
se encuentran matices que van un poco en contra de esa idea de fondo. Y también cómo en la práctica, y a veces la práctica a su vez desmiente la palabra escrita o pronunciada, que tan en la práctica un sistema de partidos revela una adherencia a los principios de una democracia de calidad. Dejo a su atención, mi intención yo creo es de socializar esa presentación con la audiencia, hacerla circular también para que puedan ver un poco eh, las referencias que fueron utilizadas para ese trabajo y que dan un marco útil para entrar a la problemática que se les está presentando y pues les agradezco por su tiempo y escucha. Voy a dejar de proyectar y me pongo eh, a disposición para escuchar comentarios y preguntas por parte de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Busoletti. Excelente travesía y nos has dado una apretada síntesis, pero muy profunda de pues, toda una cátedra de una clase de sistema de partidos, sobre todo con los clásicos contemporáneos, planteando nuevas discusiones temáticas alrededor precisamente que nos permite el diálogo y el debate con los asistentes y con quienes estén también en las redes sociales, de las cuales yo estoy al tanto para poder leer sus comentarios o preguntas. Así y como lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo, no sin antes recordarles que para estar al tanto pues de la asistencia se ingresen con la liga que les hacen llegar por correo electrónico y momento como ustedes saben asistiendo el sistema da cuenta de pues de su presencia virtual. Entonces, cierro este comentario para plantearles una pregunta, digo, solicitándoles, sírvanse levantar la mano de manera virtual. Vi que ahorita levantaron la mano, pero ya la quitaron. Ah, ya estoy viendo. Para darles, eh, plantear una pregunta, un comentario a nuestro ponente, permítanme, de viva voz, ¿no? Te voy a promover a Guillermo Rivera Escamilla como parte del panel para que precisamente nos plantees tu inquietud, te presentas con nuestro invitado y adelante, te escuchamos con muchísima atención. Voy a estar al tanto también del chat, de los comentarios y también de las redes sociales. Te estoy promoviendo a panelista y no apareces todavía. No sé si me puedes ayudar, si Aira, le doy clic al promoverte como panelista y no, bueno, es que ahora sí, adelante, Guillermo, te escuchamos. Bueno, no te escuchamos, pero no sé si es micrófono. Guillermo, tienes, bueno, ya estás, Ujú. ya declinaste. Bueno, mientras, vamos a leer una pregunta por el chat, es de Iván. Nos dice, en México nos acercamos a una transformación a Marveles Parties, ¿no? Sin formación y cuadros. Así lo plantea como interrogante, estimado Andrea, ¿qué tendrías que decir al respecto, ¿no? Sí. Bueno, francamente creo que no, porque lo que plantea Mazzoleni es un escenario eh, hasta una provocación. El autor hace estudios sobre países como Suiza, países como Países Bajos, donde hasta demográficamente hay una realidad mucho más reducida en términos de millones de habitantes. Y plantea ese escenario ante un sistema normativo que, insisto, permite la posibilidad que los partidos real... Ay, se escucha mi voz, ya no, se Vale. escucha repetido. La posibilidad, insisto, que, digo, en Suiza, en Países Bajos, no se le exige a los partidos políticos de hacer procesos de afiliación, procesos de inscripción de militantes. Y aún así, en esos países, la mayoría de los partidos eso hacen. Hay algunos casos, la Liga de los Ticineses, menciona Mazzoleni, de partidos que son con un liderazgo muy fuerte, a tal punto que, pues,
se elimina el mecanismo de creación de membresía. Pero eso puede ser válido, insisto, probablemente en esas condiciones peculiares, es decir, realidades demográficamente más circunscritas, más limitadas, fuertes liderazgos de carácter personal, porque lo que tú dices, bueno, lo que sucede con la clase política mexicana, llegar a un punto de ausencia total de miembros, que es lo que plantea Mazzoleni, insisto, pues en dado caso, si sucederá, no será en tiempos breves. Lo que sí es más probable, viendo un poco tu inquietud, es que el sistema mexicano tal vez se esté caracterizando por algunos partidos, retomo la definición de Kenneth Carty, de partidos franquicia. ¿Qué es una franquicia? Eh, Antes hice una analogía con una máquina de escribir, ahora otra analogía, no es un comercial, pero pues espero que no haya problemas de carácter legal, pero una franquicia es como el Oxxo, es como el Starbucks, es como el McDonald's, es decir, la franquicia te da el logo, te da, digamos, un kit, te da la identidad visual, gráfica y todo eso, pero luego tú decides cómo, cómo el Starbucks, quien lo administra, decide cómo administrar sus recursos, también los partidos. Eso se traduce, en México se ve muy seguido, sucede con Morena, sucede, por ejemplo, pensando aquí Movimiento Ciudadano, lo que es aquí, lo que es en el resto del país, que con el mismo nombre, el mismo partido, según el lugar, propone una cosa o su contrario. O tiene una clase dirigente más progresista o más conservadora sobre las políticas públicas, las que son controversiales. Hay partes de esos partidos que en ciertos estados son proabortistas y en ciertos estados antiabortistas, para mencionar uno. Y eso es lo que sucede con una franquicia. Morena, MC dan una etiqueta, vaya, perdón por insistir mucho en esos dos, pero efectivamente, cuando hablamos ya del PRI y del PAN, son dos partidos que tal vez evoquen más una reminiscencia, un intento de persistir de partidos tradicionales, pero que se van sobre esa idea. Nosotros les damos, ustedes denos votos y luego ustedes deciden con un control un poco lapso cómo interpretar ese contenido. Entonces, no me iría hasta la idea que se va hacia un modelo sin miembros, hay condiciones objetivas eh, que lo impiden o que lo hacen muy poco probable, pero sí que los partidos, hasta si escuchamos, a veces hay comunicólogos que dicen los partidos ya son marcas, ya son etiquetas, no son organizaciones. Eso sí es mucho más pegado, yo creo, a la realidad que estamos viendo. Perfecto. Bueno, antes que nada, Guillermo, ya te puedes usar tu micrófono o no. Sí, Adelante, ya, creo que ya. Ah, qué bien. adelante, preséntate y te escuchamos con atención. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Pues de antemano, muchas gracias por la presentación, muy puntual. Creo que se podría decir muchas cosas sobre un tema muy amplio y aquí en este caso no fue así, sino que se atendió a cuestiones más concretas y eso de algún modo se agradece. A mí la exposición y sobre todo por los ejemplos que se ponían sobre la mesa en el caso de México y Argentina, me hizo pensar en lo que sucede en El Salvador y en Nicaragua, para hablar también de ejemplos Claro. puntuales. Entonces, además de la opinión que podría merecer el panorama en estos dos casos, mi pregunta sería, ¿tiene sentido insistir en los partidos políticos como la vía para la construcción de la vida democrática, para la participación democrática? De repente me cuesta trabajo, ¿no? Precisamente Claro. por lo complejo de estas situaciones. Yo soy Guillermo Rivera, egresado de Ciencias Políticas. Me hiciste recordar mucho una clase que tomé de partidos políticos y sistemas electorales, que creo que tendría que venir como, pues casi que con la credencial de elector para el ejercicio de la ciudadanía, por lo menos para tener noción de ciertas cosas. Y pues nada, aquí escucho. Gracias. Pues gracias a ti, Guillermo. Mira, eh, tiene sentido. Eh, Años atrás, y también pensando en otras experiencias, en México se dio, se da en Estados Unidos,
Hay, por ejemplo, otras figuras. Entonces, veamos, porque mm, hay que ser prácticos y sencillos. Si no hay los partidos, ¿qué reemplaza a los partidos? O sea, eh, uno de los principios de la ciencia, de la física y también de la política es que no existe el vacío, es decir, allá donde se determina un vacío, algo tiene que llenar ese mismo vacío. Y a lo que voy es, hay fenómenos de candidaturas independientes en la región, ha habido, pero aún así que me resulte. Digo, hace 9 años estamos hablando a nivel México con un poco de asombro porque había sido electo el primer gobernador independiente en un estado, en Nuevo León. Pero de ahí en adelante la figura no ha puesto raíces, al contrario, ha ido más bien hacia atrás. En cada proceso electoral hay quien se abandera, quien se postula, tratando de desvincularse de organizaciones partidistas, pero con escaso éxito. Y seguimos viendo que a la hora de ver las decisiones políticas nos topamos con partidos. En Europa, en países donde hay sistemas principalmente parlamentarios. También hay algunos casos de sistemas presidenciales. Hay los que se llaman partido movimiento, es decir, que nacen de movimientos sociales, que a toda costa tratan de hacer todo lo posible para no convertirse en lo que es un partido. Yo como italiano tengo en la mente el ejemplo del movimiento Cinco Estrellas. Una organización hasta a tal punto quería reivindicar su naturaleza de no ser un partido político, que no sé cuántos de ustedes sepan, que cuando conformó su propio estatuto, lo llamó el no estatuto, para decir, somos otra cosa distinta, no queremos contaminarnos con lo que son los partidos. Pero a distancia de 10 años, lleva 3 procesos electorales nacionales, muchos locales, representantes, se insertó en el juego de las relaciones entre partidos y el partido movimiento se ha convertido en un partido. A lo que voy es que viendo las cosas como están en latín, rebus sixtantibus, en ese momento yo personalmente, pero creo que muchos autores compartirían esa perspectiva, no veo alternativa a los partidos. Pero no ver alternativa a los partidos no significa decir, qué bellos que son, qué maravilla, viva los partidos, y los alabamos y tenemos una opinión favorable de ellos. Pero concretamente no hay organizaciones que funcionan de una manera distinta para atender esas mismas necesidades. El que no quita que a lo mejor en un futuro se puedan dar. O sea, otra vez, insisto, no hay que ser tan dogmáticos, tan intransigentes en ese aspecto. Si uno ve las democracias en 2024 y el camino que tuvieron las democracias hasta llegar a hoy, concretamente modelos alternativos capaces de desplazar al partido político como mecanismo de representación, de canalización de intereses y de acceso a los cargos públicos, no se han afirmado, pero eso no quita que no se puedan hacer. Sobre El Salvador y Nicaragua, yo creo que telegráficamente, porque no sé si me preguntas una opinión o menos, pero el caso, sobre todo El Salvador, muestra, digamos, si lo tomáramos con los indicadores clásicos, ahí se está registrando un encaminarse hacia una hegemonía de una fuerza política. Pero el punto es, el indicador de partidos te lo dice ya tarde, es decir, ¿qué ha sido Bukele en esos últimos años, en esa última elección? No es necesario que te lo diga el NEP por el margen de victoria, es algo que tú ya ves formándose a lo largo de años en la vida política del país. Muy bien, mira, estamos muy contentos porque hay varias preguntas y el seminario hay poco más de 60 personas inscritas. Entonces, ¿qué te parece si ahorita armamos un paquetito de ronda de preguntas? Sí, Te las leo y muy luego bien. para que se haga más fluido. Y le acabo de promover a panelista
a Elizabeth, si me ayudan, por favor, ahorita que se presente, que quiere plantear, o Gabriel Chávez también, pero permítanme leerles las que ya están en el grupo para que el doctor André Bosoletti construya a lo mejor un argumento o vaya dando respuesta de manera puntual, como él lo considere, pero Ok, sí para economizar. Antes que nada, pues te felicita el doctor Javier Rosiles, Oscar Gómez, del doctorado en gracias. Ciencia Política por tu exposición y comienzo esta primera ronda, ¿no? Adelante. Eh, Y Ju- gracias por Ju- las felicitaciones. Muchas gracias. Juan Salas, ¿qué se propone para evitar vicios de corrupción dentro de los partidos políticos y de sus dirigentes? Esa es una primera pregunta. Ok. La siguiente, Daniel del Toro Rodríguez. ¿Cómo ha impactado la irrupción de la tecnología y las redes sociales en los partidos políticos tradicionales? ¿Les ha restado poder e influencia? Y finalmente, en esta primera ronda, ¿qué papel jugarían las teorías de alcance medio, referencia a Merton, para los estudios del sistema de partidos en el siglo XXI frente a las teorías más generales sobre sistemas de partidos en el siglo XX? ¿Qué te parece en este primer? Ah, pues, la, Adelante. la- la última me pone en dificultad. Digo, todas son buenas, pero la última más en dificultad de las demás. Pero trataré de eh, atenderlas bien todas y por lo menos de contribuir. ¿Qué se propone hacer para evitar la corrupción de los partidos y los dirigentes? Evidentemente eso tiene que ver más con dos aspectos, una dimensión jurídica y una dimensión moral de la conducta de los dirigentes políticos y de los líderes partidistas. Y creo que ahí es clave retomar los clásicos, retomar esa idea de Sartori y esa idea que el partido es parte, que quiere ser todo. ¿Por qué? Porque en el momento en que el partido se convierte en una organización que puede usar para sí recursos que son de naturaleza colectiva, hay que ser muy cuidadosos. Por lo tanto, hay toda una discusión, era algo que un poco venía más en las conclusiones que en el desarrollo, el tema de la rentabilidad del sistema económica de los partidos, sistema de partidos. Hay toda una discusión sobre qué es más deseable que el financiamiento, entre el financiamiento público y el financiamiento privado. Eh, la experiencia, los antecedentes muestran que por más desagradable que sea, el financiamiento público permite un control de las instituciones sobre los partidos, allá donde el financiamiento privado en realidad da mayor poder a los grupos de interés, a los lobbies. Pensemos, por ejemplo, a lo que es la Asociación Nacional de RIF en Estados Unidos. Y en general, toda relación de carácter ilegal circula no en el financiamiento privado legal, circula en el financiamiento privado irregular, ilegal, invisible, que va por debajo de la mesa. En términos de propuesta, no es la panacea, pero es algo que no se hace y por lo tanto creo que por ahí habría que empezar. Es que efectivamente tratar de hacer que los partidos sean más transparentes a la hora de documentar y presentar los gastos en las actividades que hacen. Porque cualquier funcionario público que a lo mejor, o en las instituciones, en la universidad, en juzgados, cuando manejan un presupuesto, tiene que ser muy meticulosos que lo que reciben lo tienen que gastar, lo tienen que comprobar, las facturas tienen que ser hechas con ciertos requerimientos porque si no, no. Y cuando nosotros vemos cómo se financian los partidos y cómo los partidos documentan el manejo de sus recursos, no vemos esa misma exigencia, no vemos esa transparencia en la información que los partidos dan. Reitero, no lo resuelve todo, pero por ahí se empieza. Si los partidos ni se les obliga a decir cómo gastan su dinero y a ser meticulosos a la hora de comprobarlo, ya por ahí empezamos mal. No es la solución, pero si el primer paso, si no hacemos ni siquiera el primer paso, no se pueden hacer todos los secuentes. La tecnología ha sido, las redes sociales, Facebook,
ha dado un golpe muy fuerte a los partidos tradicionales, por supuesto, porque han creado los partidos del siglo XX, los partidos todavía ideológicos de masa, y algunos partidos que ya se habían dado a final del siglo XX, críticos del modelo tradicional, pero que a su vez entraron en declive después, muchos se sustentaban en la comunicación en medios tradicionales, en la tele. ¿Y la tele qué característica tiene? Que es unidireccional y que tiene altos costos. Es decir, un comercial en la tele, aunque son 30 segundos, cuesta un montón. Cuesta hacerlo, cuesta producirlo, cuesta editarlo, cuesta toda una serie de costos económicos. El espacio televisivo, aunque haya el tiempo aire del INE, pero que te transmitan un comercial a las 8 de la noche, cuando bueno, en pasado, cuando todo el mundo veía la tele a las 8 de la noche, implica un costo mucho mayor que transmitirlo a la hora en que todos duermen. A lo que voy es, eran partidos que costaban mucho, que tenían elevados costos, pero que se amparaban en su presencia radical, muy ramificada en los medios tradicionales. Cuando aparecen nuevos medios, que son una especie de nueva frontera, porque no debemos ver el Facebook lo que es hoy, hay que considerar, o Twitter lo que es hoy, hay que considerar que era Facebook y Twitter estamos hablando ya de hace 15 años. Nos parecen novedosos, pero ya tienen 15 años. Y hace 15 años, Facebook y Twitter principalmente, las demás llegaron después, eran una nueva frontera, eran un territorio virgen. Era un territorio donde se podía transmitir un mensaje político a un costo mucho más barato y mucho más reducido. Y por lo tanto, nuevos actores políticos supieron adelantarse, supieron ser pioneros, anticipar los tiempos y conquistarlos. Y cuando los partidos tradicionales trataron de entrar en ese espacio, ya se habían quedado rezagados. Encontrar, como ellos, como cártel, habían cerrado el espacio, cerrado en el sentido de no dar realmente un rol relevante a los demás, en las redes sociales el proceso se invirtió. Partidos como el Cinco Estrellas, como en España Podemos y luego Vox, como otras fuerzas políticas a lo largo del mundo, han sido capaces de entrar ahí y impedir el acceso a los partidos tradicionales. Y eso ha efectivamente mermado a partidos que tenían décadas o historias existiendo. Ahora, la teoría de alcance mediano, el punto es que, vaya, y ahí es donde no sé si lo que voy a decir es pertinente, reitero. Obviamente la pregunta que más me pone en aprietos de las que acabo de recibir. En general, cuando, por ejemplo, pensamos al comportamiento electoral, hay teorías que hablaban de el elector mediano. Es decir, que para ser más rentables, para ser competitivos, para ganar, se trataba de llevar hacia sí un perfil de consumidor político, de ciudadano, que podía cambiar de opinión, pero tendencialmente racional, tendencialmente lógico, que calculaba costos y beneficios y que pues se movía según las conveniencias. No hay nada malo en eso. Pero ahora más bien hay la tendencia a la polarización y a la radicalización de la política. Hace que ahora el juego político, que es también el juego de los partidos, creo que eso, después de esa hora que iba hablando, queda consolidado en la plática con ustedes. El juego político, en el contexto que estamos viviendo, los actores no van hacia el punto medio, van hacia los extremos. Se juega la radicalización y se juega la búsqueda del elector marginal, del elector radical, de aquel elector que a lo mejor en un siglo XX, fanático, político, tal vez considerado, bueno, esos son unos irracionales, también con un prejuicio, entendamos. Pero la idea es que no eran relevantes para ganar y para competir. Ahora es al revés. Se busca las posiciones marginales y radicales primero para acceder y luego para generar y acumular mayor consenso. Y claro que eso también repercute sobre los sistemas
sobre la polarización y sobre la estabilidad en los sistemas de partido. Perfecto. Voy a leer otra ronda, estimado Andrea, para que son varias preguntas. De hecho, estamos motivados en Kratos porque es aparte de iniciar con el pie derecho, también con la amplia participación. Incluso voy a hacer otro racimo, a lo mejor de 2, 3 rondas pues para tampoco cansarlos, ¿no? Entonces, voy a leer Yo trataré de ser breve porque a lo mejor luego me apasiono, pero pues no alcanzo como no el chiste aquí a es, atender es todo. aprovechar al ponente, como tú nos indiques, ¿no? Ahí Ok, va. De Héctor Ulises Flores Montalegre dice, respecto a la identificación ideológica de los partidos dentro del subsistema que conforman, ¿usted considera que otra vía factible para estudiar esta dimensión, además de la autoidentificación, podría ser la comparación de las plataformas electorales suscritas por los mismos? Lo menciono por un proyecto nacido en Europa para comparar plataformas electorales como el Party Manifesto Project, ¿no? Esa es ujú, una. ok. Héctor Castellanos Villalpando nos dice, ¿qué decir del caso de Perú en donde surgen y se desvanecen múltiples partidos regionales en cada elección? ¿Qué tan viable es el método de financiamiento público, donaciones electoral, yo me imagino que a partir de los resultados o por aportaciones de su membresía? Y finalmente en esta siguiente ronda, seguramente alternativas a los partidos políticos pueden estar. El problema actual es que no cumpliendo su función originaria, mecanismo de representación para el bien colectivo, los partidos no son insuficientes. De esta misma persona de Iren Medina, otra pregunta para que la sumes. Pareciera que más bien los partidos podrían estar sobreviviendo o manteniéndose en vida artificial gracias a la propaganda de un uso no cooperativo del lenguaje. Esta es una primera ronda, estimado Ok, André, y te escuchamos con atención. ok. Bueno, la primera sí estoy de acuerdo, o sea, y me parece un proyecto muy interesante lo que menciona Héctor. Eh, la problemática ahí está nada más en el hecho que luego, cuando hablamos de identificación ideológica, eh, las plataformas electorales son un instrumento, la metodología me parece muy válida y la limitación es que sucede muy seguido que los documentos oficiales que los partidos políticos registran, porque a veces es hasta un requerimiento que sus propios países le solicitan, terminan por estar muy lejos de la propaganda, a su vez, y terminan por estar muy lejos de la práctica. Son como tres dimensiones. Entonces, se vale hacerlo, pero también tomándolo un poco con las debidas precauciones. Las plataformas están, pero seguido los primeros son los primeros que las desatienden. Por lo tanto, complementa, integra, atiende un poco esa inquietud que decía, ampliar los instrumentos, pero yo creo que en ese aspecto también hay que analizar eh, qué votan los partidos, porque es muy tardado, es muy complicado, pero qué votan y cómo votan los partidos en los recintos legislativos dice mucho de su posición ideológica ante los temas de una sociedad. Así que hay que hacerlo, pero hay que integrarlo con algunos puntos más. El caso de Perú, el caso de Perú es uno de los casos que efectivamente un poco ratifica la inquietud que les trataba de hacer presente, es decir, pues Perú con los instrumentos clásicos, con excepción de la volatilidad, pues no nos dan para describir ahí creo, el compañero me imagino que lo pregunta siendo peruano, espero no ofender a la hora de decir eso, pero tratar un poco de hacer la fotografía. Ni siquiera es hablar de transformaciones, de convulsiones, es decir, son transformaciones seguido muy aceleradas, traumáticas, partidos que nacen y mueren, coaliciones que hacen y se desbaratan. Entonces, la instrumentación que hay, reitero, es buena para describir algunos aspectos del sistema, pero se necesita algo que permita ir más allá y justo interpretar ese tipo de situaciones. Creo que era el mismo compañero que habló sobre el tema del financiamiento. Otra vez, si el público
privado, aportaciones. ¿Qué sucede? El financiamiento público puede distorsionarse porque puede ser de distintos tipos. El financiamiento privado, que el financiamiento privado puede distorsionarse, creo que ya lo dije anteriormente, así que me enfocaré en el público. Hablar de financiamiento público hay varias opciones. Hay países como México que dicen, se asigna un fondo a los partidos y se reparte de manera proporcional los votos que tienen. ¡Pum! Ok. Eso hace depender de la elección anterior. Además, hay fondos federales y fondos estatales. En Jalisco, recordarán, hace poco más de un año la polémica por una reforma diseñada para afectar a los partidos locales a ventaja de los partidos nacionales. Pero sigue siendo un mecanismo de financiamiento público, es decir, pero esos comos influyen. Hay países que, por ejemplo, establecen el financiamiento público cuando un ciudadano hace su declaración de impuestos, con asignar una cuota, un porcentaje, normalmente alrededor del 2 o del 4 por mil en la declaración anual de impuestos, lo que pagamos, un porcentaje de esa devolución va al financiamiento de los partidos. Ahí también la experiencia es que los países que implementan esos sistemas, la casi totalidad de los contribuyentes no direccionan esa cantidad de impuestos a los partidos. ¿Por qué? Porque otra vez el punto de partida son mal vistos. Entonces yo, porque ya me choca que me quiten dinero como contribuyente cuando hago declaración. Y además lo tengo que dar a los partidos, que tengo una opinión negativa. Entonces, pero son mecanismos distintos. En realidad, en una sociedad donde los partidos son más performantes, menos corruptos, con una capacidad mayor de atender a la ciudadanía, probablemente habría también una mayor voluntad de hacer esa devolución de impuestos. Los mecanismos pueden ser varios. Reitero, ahí sí me doy cuenta de ser repetitivos, pero el punto es, se enfoca mucho sobre el cuánto, el cómo reciben, y hay poca atención, o debería haber más, sobre el cómo lo gastan, el cómo ese recurso luego viene canalizado. Pasa muy seguido de descubrir en notas de periódicos que los partidos reciben dinero de los institutos para capacitar a mujeres, para favorecer la presencia de mujeres dentro de ellos, escuela de cuadros, etcétera. Y luego son escuelas o cursos patito, por decirlo así, donde realmente no hay curso, no hay escuela, no hay capacitación, pero pues se pretende justificar un gasto a veces de millones de pesos. Es ahí donde cortocircuita, reitero, no tanto en el cuánto, cómo reciben, sino el cómo ese dinero se va. El punto de las alternativas, ahí también siento repetirme. Claro que puede haber. De hecho, los partidos como los entendemos son un fenómeno muy reciente. A nosotros como nuestra vida, los más longevos duran 80, 90, los súper longevos 100 años, no tenemos memoria de lo que pasó antes del siglo XX, pero los partidos políticos como los entendemos son un producto del siglo XX. Es decir, por una gran cantidad de miles de años ha habido sociedades humanas sin partidos políticos como los entendemos hoy. Por lo tanto, puede haber. El punto es, hoy nuestros ojos no alcanzan a ver organizaciones que funcionen de una manera diferente. Pero eso no quita que puedan existir. Puede que sea en 5 años, en 10, en 100 y no los alcancemos a ver. Eso no tenemos la esfera de cristal. Y en la última, a ver, que el financiamiento público mantiene, digamos así, en una vida artificial los partidos políticos. Pues sí, pero los mantiene más el acceso a gobiernos, los mantiene más los accesos a los congresos, a los recintos parlamentarios, porque ahí no es solo la cuestión, otra vez, por supuesto importante, pero del dinero. Pero el punto es, un partido como organización tiene sentido si está en el cuarto de los botones, en el cuarto donde se decide.
En el cuarto, donde se establece qué impuestos poner, cómo destinarlos, si poner más o menos policías en un entorno urbano, metropolitano, estatal, y un montón de decisiones más. Entonces, los partidos viven y necesitan para vivir del poder estar en esos espacios. Y eso es lo que los mantiene en vida. Reitero una vez más, una cosa es la vida, una cosa es la reputación. La reputación es pésima, pero siguen vivos, gozan de mejor salud de la que parece. Muy bien, te voy a comentar una penúltima ronda de preguntas para que eh, eh, pongas como argumento y le des respuesta a cada una de ellas. Carlos Abraham Urbina nos dice, bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo manejar el reciclado de integrantes de partidos a partidos? Luis Macías te plantea, ¿conoce algún estudio donde hayan analizado el rendimiento económico de los partidos políticos mediante inteligencia artificial o plataformas de business intelligence? Y Irún Medina, uso del lenguaje suasorio, imagínate para las elecciones europeas de junio próximo. ¿Han pensado en contratar a Taylor Swift y otros influencers para motivar a los jóvenes al voto? Incide directamente en cualquier índice cuantitativo y te plantea como inquietud, ¿no te parece? Y otra para esta ronda, porque van llegando, pero tenemos que no abusar de tu tiempo, pero otra vez Juan Salas nos dice. Es muy común que los candidatos e institutos políticos abanderen programas buenos para la sociedad en general. Incluso en sus estatutos y reglamentos internos se establece con claridad el que ayudan a los intereses de la sociedad en general. Sin embargo, una vez que llegan al poder, efectúan acciones en contra de la sociedad, yendo en contra de los estatutos partidistas y en contra de la misma sociedad. Luego, entonces, la pregunta es cómo controlar y obligar a los partidos políticos integrantes corruptos, como algunos dirigentes, a que respeten sus propios principios, ya que por lo regular, un dirigente político lo que menos tiene es moralidad o respeto al prójimo. Bueno, es que eh, esa última es, bueno, o sea, Ujú. se vale, pero no dejan de ser personas y si llegan a ser hasta los extremos es porque reflejan amplificados vicios, excesos. Empiezo por esa última y ahora me voy retrocediendo. Es muy cierto que uno lee programas y lee estatutos, está muy bien, son muy buenos, moralmente hablando. El problema es que la política es una cosa, la moral es otra. Y mencionaba la sociedad en general. Cuando eso es también lo que explica por qué a veces en una posición de minoría, en una posición de no ejercicio del gobierno, es relativamente fácil criticar, contestar, reivindicar banderas de carácter moral. Y ya luego cuando se accede al cargo, al ejercicio de gobierno, a decidir, esa situación se complica. Porque, retomando Schumpeter, yo te diría, el pueblo no existe. O sea, el pueblo entendido como una unidad donde todos tienen la misma idea de lo que es bien para todos. Eso no existe. En ese aspecto a lo mejor me veo dogmático, pero la verdad ese argumento de Schumpeter a mí me sigue convenciendo. Como académico en muchos aspectos también he cambiado de opiniones. Y sobre eso, a distancia de años, sigo convencido de que Schumpeter está en lo correcto. Porque en la sociedad hay empresarios y empleados. Hay mujeres feministas y hombres red pill. Hay, y no solo eso, entendamos, hay campesinos y gente que vive en la ciudad. Hay religiosos y laicos y ateos. Ahora, ¿cuál es el bien para toda esa gente? Porque a lo mejor para un ateo es muy bien que no se dé recurso económico a escuelas privadas. Y para un religioso es lo peor posible. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es bueno para todos? Cuando uno llega a la hora de decidir, algún callo terminas por pisar. La cuestión de
el mal manejo y la corrupción, que ahí tiene que ver exquisitamente con el uso para fines particulares de un recurso de una entidad colectiva, y eso es muy preciso. Es decir, cuando vemos fenómenos de enriquecimiento ilícito, cuando vemos que recursos que van para a una organización desaparecen y luego se materializan en riquezas particulares de personas. Esos sí son fenómenos de corrupción que se debe tratar de evitar a toda costa. ¿Y el punto cuál es? Hay dos capas. Estoy idealizando, porque evidentemente en el sistema judiciario muchas cosas no van como deberían ser, pero en un Estado de Derecho con un sistema penal efectivo, debería haber las leyes y los instrumentos para castigar todo ese tipo. Es decir, que sea el Estado que tiene que intervenir sobre los fenómenos de mal manejo de recursos públicos. Pero no existe solo eso, es decir, y ahí es donde tiene peso la organización política. Me refiero, pues a veces hay conductas, hay acciones que también son cuestionables, que también son moralmente en contraste con los principios del partido o con otros principios. Y que no necesariamente son un acto ilegal. O sea, hace poco vi un video de Trump ofendiendo a una mujer, una ofensa gratuita, pero que de por sí, pues, es una ofensa, es un insulto. Y a lo mejor meter todo el sistema judicial penal para un insulto es un desperdicio del sistema legal. Pero ahí entra la organización partido. Hiciste eso, no lo puedes seguir haciendo, se te castiga, se te inhibe, se te expulsa del partido o lo que sea. Y ahí los partidos podrían hacer mucho y en muchos casos es cierto que hacen poco. Sobre el tema de las elecciones europeas, luego hablaba de Taylor Swift, ahí un poco me revolví con la pregunta, lo reconozco, pero yo soy de una opinión, que si una organización o hasta si los institutos necesitan llamar a alguien, llámese Taylor Swift, o sea, o sea Karol G, o sea cualquier otro músico, artista, deportista, para convencer a la gente a hacer lo que ellos deberían convencer a la gente, significa que están admitiendo que lo hacen re mal. No, y no creo que tampoco, o sea, Taylor Swift a lo mejor como artista uno puede estar encantado y si Taylor Swift te dice, ve a votar, y dice, no, pues sí, me dice voy a votar, pero no voy porque yo no escucho Taylor Swift para que me haga la moral y me diga lo que debo hacer como ciudadano. Son dos capas distintas. Muchas veces, insisto, las instituciones y los partidos tratan de respaldarse en celebridades para solventar lo que ellos no son capaces de hacer. Insisto, es una admisión, es levantar bandera blanca. Lo hacemos re mal y necesitamos ayuda. Creo que no está por ahí la solución, es más bien que aprendan a hacer bien su propia chamba. El rendimiento económico de los partidos a través de estudios y con inteligencia artificial. Personalmente no los conozco y estaría encantado de conocerlos. Por lo que concierne en específico a la inteligencia artificial, no tengo, o sea, eh, soy de aquellos que dice cuando doy clases que no olvidemos la inteligencia natural, porque a veces la inteligencia artificial es una simplificación de lo que nosotros haríamos en búsquedas en Internet, en menos tiempo, con una mayor capacidad de procesamiento de bases de datos. Y por lo tanto, no es que esté mal, pero la capacidad de ir más allá de los datos, más allá de la mera información, eso es algo que la inteligencia natural que tenemos debemos de aportar. Más allá de que no conozca los estudios, insisto, pueden ser instrumentos muy valiosos, pero personalmente se van a tener que complementar con ese genio y con esa capacidad que los humanos tenemos de analizar los fenómenos. El reciclaje de líderes al interior de partidos políticos es también una consecuencia de los temas. Yo tuve la oportunidad hace unos años de hacer estudios sobre transfugismo político y son interesantes porque ahí también tendemos a ver de manera muy negativa el fenómeno, pero
por otro lado, si uno ve la conducta de manera individual, ¿qué nos lleva a decir que un tránsfuga es bueno o malo de por sí? Porque un tránsfuga puede ser alguien que después de haber hecho una trayectoria en un partido, dice, pues yo veo las cosas en una manera, el partido se alejó totalmente de esa visión del mundo cuando en un pasado yo coincidía con ella, me voy. Cuando Hirschman habla de exit, loyalty o voice, es decir, uno puede ser leal o puede a lo mejor dentro de una organización que no está conforme, pues criticar, tratar de decir, no estoy de acuerdo, pero lo hago manifiesto. Pero también puede decir, ya no hay manera de seguir y me voy a otro lado. De por sí no es una conducta, cuando antes, una conducta corrupta. Sin embargo, el problema del transfugismo es cuando el transfugismo se hace masivo y el término no es tal vez académico, pero creo que todos me van a entender, convenienciero. En los procesos electorales pasados hemos visto candidatos que se cambian de partido porque saben que si se quedan en su partido van a perder y si se van al partido otro van a ganar. Eso no es una decisión dictada de el hecho de no sentirse identificado con la organización. Es más bien el interés particular que se pone, que se antepone al interés de la organización misma. O hasta casos aún más grotescos de individuos que van a elecciones, que compiten por un partido, que son elegidos por ese partido para meter más gasolina al fuego, que son electos en las listas de RP, que nosotros decimos, cuando uno vota la lista de RP, vota por el logo del partido, no vota por la persona en sí. Entonces, entran gracias al partido y después de la elección cambian de partido. Y eso efectivamente son los fenómenos patológicos del transfugismo y de reciclaje de vieja clase dirigente que va migrando. Pareto decía que las élites circulan, es decir, que es una forma más elegante, digamos así, de decir que en realidad siempre hay fenómenos de reciclaje político. Entonces, no se puede neutralizar y tal vez tampoco sea sano. Pero lo que se puede perfeccionar con algunos candados, por ejemplo, prohibiendo a quien es electo por medio del RP de cambiarse de partido después de la elección, sí se pueden poner algunos candados, por lo menos para que los fenómenos más eclatantes y que más molestan a la ciudadanía, eso sí se puedan eliminar. Muy bien, perfecto, doctor Andrea. Voy a darte lectura a otras ronda de preguntas. Se siguen sumando más, pero eh, a ver si alcanzamos a todos, si no son las 4 o 3. Ok. Mira, el doctor Rutilo Tomás, colega ahí del Departamento de Estudios Políticos, dice, si ya no Muy es la apreciado. ideología que mueve actualmente a los partidos políticos, me voy a tratar de unirla con otra muy similar, parecida, que plantea Óscar Agustín Gómez, del doctorado en Ciencia Política, que dice, ante la incapacidad de la ciudadanía de autoidentificarse ideológicamente, ¿cómo podríamos analizar el papel de la ideología en el comportamiento electoral en México? Fernando Herrera nos dice, bueno, te manda felicitaciones, y ya plantea el siguiente argumento y luego la pregunta. Ante la mayor falta de confianza a los partidos políticos que se demuestra tanto en la encuesta de cultura cívica del INEGI como en el reporte del Latinobarómetro, ¿habrá posibilidad o ha habido casos en los que las cúpulas partidistas hayan recapacitado o tomado medidas para revertir esta problemática? Lo pregunto porque a pesar de esta crisis no he notado un cambio en el comportamiento del partido, estén o no en época electoral. En esta otra ronda sería de Héctor Ulises Flores Montealegre, dice, dentro de los indicadores electorales, ¿cuál es el peso que se le ha dado en la literatura relacionado a la crisis del sistema de partidos respecto A, el abstencionismo, B, los votos no válidos y C, los votos nulos? ¿Existe una posibilidad de que nos alcance la ficción de ensayos sobre la lucidez de Saramago en algún momento, en algún país o región? Es esta ronda. Muy bien.
¿Qué mueve los partidos? Sí, el papel de la ideología. Pues me veo a lo mejor un poco cínico, me veo un poco reduccionista, pero creo que lo que mueve los partidos es el poder, en el sentido que eh, son organizaciones que siguen existiendo con la voluntad de estar donde se toman decisiones colectivas. Eso no quita que a lo mejor, y se vincula a la segunda pregunta, lo hagan teniendo creencias y convicciones. No, eso no entendamos. eh, Ser cínicos no significa eliminar cualquier ímpetu de carácter ideal, más allá de lo ideológico, ideal, es decir, de tener una idea de sociedad. Pero concretamente, por lo menos en lo que yo veo y en la perspectiva que tengo, pues el pragmatismo de estar donde, donde se reparte el pastel, estar donde se decide, estar dentro y no fuera, se convierte en la prioridad de los partidos. La cuestión de la ideología, yo creo que, de hecho, hay estudios sobre, digo, no estudios, perdón, se tiende a medir la autoubicación ideológica un poco en esa escala que les mencionaba antes. Pero muchos estudios hoy hablan de otras formas de polarización. Por ejemplo, polarización afectiva, que tendencialmente se manifiesta sobre personajes, sobre líderes. Si hablamos aquí en México de Andrés Manuel, si hablamos de ahorita lo que está haciendo Milei, si hablamos de Bolsonaro, si hablamos de Trump, Marine Le Pen en Francia, yo que tuve el gusto de trabajar sobre lo que fue el personaje Silvio Berlusconi. Berlusconi en 20 años en Italia fue un personaje que estás con él o estás en contra de él. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí se puede perfeccionar pensando también, tengo un poco mis reservas o resistencias, pero también un poco la curiosidad de aplicar las mismas, el mismo instrumento, pero en lugar de aplicarlo en una escala de autoubicación entre derecha e izquierda, pero en una escala en que tú estás totalmente identificado con el liderazgo carismático en turno, y es el 10. Tú estás totalmente de otro lado del liderazgo carismático. Creo que esa es una forma análoga de medir la polarización afectiva, porque, insisto, se habla mucho de polarización afectiva. Es decir, ahora el debate en Estados Unidos es con Trump o contra Trump, más que aspectos de grandes identidades políticas. Ahora, hay falta de confianza, las cúpulas de partido pueden recapacitar. Ahí también va una pintadita de cinismo. Sí, recapacitan. Y lo que hacen es tiran el niño con el agua sucia. Es decir, aquí un ejemplo que para mí es muy ilustrativo, para quienes no conozcan tanto o que conozcan o pueden recordar, pues un ejemplo desde mi punto de vista es lo que se dio en Francia el actual presidente francés. O sea, Emmanuel Macron es líder de un partido creado en 2017. ¿Y quién crea ese partido? Detrás de cámara, no públicamente, no en los anuncios, pero lo que juntando prensa, juntando información, llega a la luz. En realidad, el partido de Macron lo crea una parte del Partido Socialista que estaba gobernando, que estaba desprestigiado, que estaba hasta los suelos. Y para recuperar confianza con la ciudadanía, ¿qué hace? Pues se deshace del partido, es decir, el Partido Socialista sigue existiendo, compite, pero se hace uno marginal, se crea una marca nueva, se pone un joven de, en aquel entonces, menos de 40 años. Entonces, sí saben jugar, saben recapacitar. Es muy difícil, honestamente, que una organización, cuando está desprestigiada, logre recuperar prestigio. Aquí también la analogía con lo que deseamos de las marcas. Cuando una marca comercial, por algún escándalo, por algún producto que pues se revela contraproducente,
Cuando una marca comercial queda contaminada, cuesta muchísimo trabajo recuperar la imagen de la marca comercial. Y a veces los mismos empresarios que hacen, la hacen morir y crean de sus cenizas una nueva, pretendiendo de que no tenga nada que ver con la anterior. Entonces sí sabe recapacitar, pero esa recapacitación en muchos casos implica el deshacerse de la organización anterior para pretender crear una nueva. Por eso antes hablaba de tradicionales, nuevos, pero también hay reciclados. Y, a ver, la última, abstencionismo, votos no válidos y votos nulos. Tenemos un gran problema ahí. Son otros indicadores de la desafección y rechazo a la política. Pero hasta que no cambien las reglas del juego de la política en las democracias, es decir, que se requiera un porcentaje determinado de votos para que una elección sea válida, cosa que, por ejemplo, sucede en países que admiten referéndum, sí ponen un candado para que un mecanismo de participación ciudadana sea válido, tienen que votar tanto por ciento de gente. Para las elecciones de cargos representativos de gobierno, no. Y ahí es una especie de cortocircuito, o decir, más bien no de cortocircuito, de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque por más que sean un foco rojo, los partidos para tener representación, para tener acceso a cargos de gobierno, para acceder a financiamiento público. Financiamiento público, por ejemplo, en México se otorga no sobre el total de votantes, se otorga sobre el total de la población. Vaya a votar el 30% o vaya a votar el 100%. Ahí tal vez sí se puede, otra vez, esos candados que son minuciosos, pero pueden cambiar mucho. Pero en ese momento, efectivamente, por más que esos valores muestren una percepción negativa de los partidos, a la mera hora, a un partido, si gana una elección o si gana todos diputados, no le importa que haya votado el 30%, el 20%, el 90%. No, porque el resultado desde su perspectiva, otra vez, cínica, con poca conciencia, peligrosa, puede, puede dejarnos con un mal sabor de boca. Pero concretamente, la organización dice, pues yo quería ganar, quería gobernar, goberné, votó el 30%, votó el 50%, da igual. Muy bien, estimado Andrea. Llegaron varias preguntas, pero obviamente por Pues yo creo cuestiones del tiempo, que soy señal de que tuviste una excelente recepción. Digo, no fue nos sirve para que enmarques las demás temáticas que vienen de claro. posteriormente. Muy agradecido también de esta travesía, tanto los clásicos, los contemporáneos y los actuales debates que están ahí. Entonces quedan más preguntas, como bien señalas, para estimular el debate. De mi parte, decirte, invitarlos a todos pues a seguir en comunicación, en contacto para darle vida precisamente colegiada a estos ejercicios virtuales y no sin antes retirarnos, pues algo que quieras resaltar, que haya quedado en el tintero, que quieras recapitular o que quieras enfatizar, te escuchamos con muchísimo gusto. Mm, no, en ese sentido, no. Creo que pudimos abordar muchas temáticas y de manera muy, espero, provechosa por todos los que hayan estado. Y más bien, Alberto y todos los que han estado, una vez más, les doy las gracias para esa oportunidad de dialogar sobre esos temas. Al contrario, estimado Andrea, nosotros muy agradecidos por dedicarnos parte de tu tiempo, el recurso más escaso que hay en todos lados, entonces por eso se agradece. Yo solamente decirte, bueno, a nombre de todo el equipo técnico encabezado por Julio Almaraz, por parte de Ciera Rivera, que nos acompaña próximamente, que también va a exponer, nos acompaña y nos auxilia en la logística y la organización de estos seminarios. Agradecerles por parte del seminario Kratos y del Colegio de Jalisco su asistencia, su participación y no sé si quieras dejarles un correo electrónico que yo me imagino que más de Sí, alguno quisiera ponerse en contacto contigo, no sé. lo
pongo aquí en el chat, ¿les parece? Sí, ponlo ahí en el chat y quien quiera molestarte en algo que igual me imagino que sigan al doctor Andrea Bussoletti en sus diferentes redes y pues mucho de su material que he trabajado sobre estas temáticas, pues está en línea pues para que lo consulten, ¿no? Entonces allí tienen es andrea.bussoletti@academicos.udg.mx por cualquier duda y sobre todo aquellos que es una lástima, digo, nos da muchísimo gusto la recepción, digo, son 24 preguntas más algunos comentarios, entonces, y creo que les dimos lectura a la mayoría, entonces es señal de que iniciamos con el pie derecho en un año que va a ser muy difícil para el país y yo que para otros entornos también que entran en procesos político-electorales y entonces creo que nos ha venido como anillo al dedo, como diría el clásico, tu intervención y que nos des estos panoramas y como bien señalas al final, la crisis puede ser de sistémica, institucional, organizativa, pero no sé si como el Estado algunos tengamos que defender que son un mal necesario, ¿no? Entonces, que se tienen que transformar, que se tienen que vigilar, pero precisamente para que fortalezcamos la democracia, pues son necesarios los partidos políticos, ¿no? En ese sentido, agradecerte y pues decirles y desearles a todos que descansen y muy buenas noches al respecto. Y de nueva cuenta, gracias, Andrea. A ustedes, buenas noches, saludos a Buenas todos. noches, nos vemos en la próxima sesión.